Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En este episodio quiero contarles acerca del IELTS Test. El IELTS Test es un test internacional para poder medir el nivel de inglés en el lenguaje, ¿no es cierto? Y esto se evalúa a través de 4 puntos principales, que son speaking, que es hablar, listening, que es escuchar, está writing, que es escribir, y reading, que es leer. Entonces estos 4 puntos van a ser evaluados y obviamente se va a requerir que cumplas con unos ciertos requisitos dependiendo la visa a la que tú estés aplicando. Cuando tú estés aplicando a ese tipo de visas, tú tienes que verificar qué puntaje es el que necesitas, y generalmente para una visa como la de mi caso, para ser profesional, que le llaman Skill Migration, te van a pedir 6 puntos en cada una de esas pruebas como mínimo. Existen 2 tipos de test. Está el test académico, que es cuando tú piensas aplicar para estudiar acá en Australia en una universidad, o está el test general, que puede ser aplicado para cualquier tipo de visa. Entonces, obviamente tienes que ver, dependiendo tu visa, cuáles son los requerimientos. Existe material de estudio en internet, si ustedes buscan, se pueden encontrar estos materiales. Se recomienda mucho que estudien de estos materiales porque este test se evalúa de manera bastante específica. Significa de que tienes que acostumbrarte a la manera que te van a hacer las preguntas para poder tener buenos resultados. Entonces, en mi experiencia, cuando lo di acá en Australia, primero no conocía lo que era el IELTS Test. Entonces, obviamente tienes que hacerte familiar con este tipo de estudio, y un curso normal de inglés probablemente no te va a preparar para que te vaya bien en esta prueba. Entonces tienes que estudiar aparte. En mi caso, aparte de lo que yo estaba estudiando inglés, tuve que estudiar también, ¿no es cierto?, esta preparación para poder hacer el test de manera exitosa, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo tu nivel, dependiendo cuáles son los principales obstáculos en aprender, vas a tener que prepararte más. Si necesitas más gramática, si necesitas más vocabulario, o capaz que el problema sea, como para en mi caso, por ejemplo, que era escuchar, tratar de entender lo que las otras personas están hablando. Ese fue mi principal obstáculo cuando yo estuve aprendiendo el idioma. Yo podía decir algunas palabras, decía algunas oraciones, digamos. El problema era cuando me devolvían la respuesta, digamos, cuando había una comunicación de vuelta, no podía entender lo que se me decía. Dependiendo a qué país te vayas, ¿no es cierto? Si vas a un país de habla inglesa, tú puedes encontrar diferentes escenarios. Vas a encontrar, por ejemplo, el inglés de Estados Unidos, puede ser el inglés de Inglaterra, que probablemente sea un inglés más modulado y más fácil de entender. Pero si vienes acá a Australia, por ejemplo, obviamente es un inglés más cerrado. Los australianos desafortunadamente no modulan muy bien. Al igual que los chilenos, tienen muchos, lo que se llaman aquí slangs, que son muchas frases típicas, frases que no otras personas pueden entender, incluso conociendo el idioma, que tienen diferentes significados, ¿no es cierto? Entonces ese tipo de cosas pueden ser un obstáculo. Al nivel académico, al nivel de aprender el idioma en sí, digamos, obviamente eso podría ser secundario, ¿no es cierto? Pero en el hablar el día a día, en tener contacto con la gente, obviamente van a ser cosas que va a tener que aprender. Entonces cada idioma tiene esa complejidad, ¿no es cierto? La pronunciación es diferente, e incluso no solamente en un país, sino que en diferentes zonas del país. Eso ocurre en nuestros países, imagínense acá también ocurren, y por lo tanto para nosotros como inmigrantes que no tenemos la lengua del país, se hace más complicado. Entonces, el IELTS Test, ¿no es cierto? 4 puntos importantes, ¿no es cierto? Hablarlo, escribirlo, escucharlo y leerlo, ¿no es cierto?
fundamental que tengas una buena habilidad para poder tener una expedición exitosa, ¿no es cierto? En un país de habla inglesa es fundamental tener el idioma. Así que bueno, los invito entonces a que vean el sitio web del IELTS Test, que busquen material de estudio y que se preparen para eso. Si están pensando en venir a Australia, si están pensando en emigrar a un país de habla inglesa, es importante conocer cuáles son los requerimientos y este obviamente puede ser uno de los más fuertes. A mí me tocó dar la prueba un par de veces porque la primera vez que la di no estaba tan preparado y desafortunadamente hubo una de las pruebas que saqué 5.5 y necesitaba tener 6 puntos en cada una, entonces tuve que volver a darla. Generalmente estas pruebas se dan en universidades, entonces las universidades abren sus salas, digamos, durante un fin de semana y alumnos de todo el mundo entonces están dando la prueba por diferentes motivos, por diferentes visas, ¿no es cierto? Entonces los separan por general y por académico y ese día generalmente tienes que dar todas las pruebas en un solo día. Por lo tanto es, digamos que es extenuante, ¿no es cierto? Es bastante cansador tener que dar tantas pruebas que duran alrededor de 1 hora y media cada una. Entonces hay que tener esa consideración obviamente de ir a una maratón de pruebas de inglés, ¿no es cierto? La mayoría de las pruebas se hacen en oficina, digamos en una sala con un montón de alumnos como probablemente lo habrás hecho tú en cualquiera de las universidades en tus países. La única que es diferente, que es personal, es la prueba de conversar, de speaking. Entonces ahí vas a tener un entrevistador y esa persona te va a hacer preguntas generales y después te van a hacer preguntas específicas cómo contestarías a ciertos tópicos, a ciertos temas de conversación, ¿no es cierto? Esa prueba probablemente va a tener una diferencia en ese sentido porque va a ser más personal. De todas maneras, se recomienda entonces mirar todo este material y prepararse. La prueba de IELTS Test es una prueba complicada, es una prueba que tiene bastantes cosas específicas que preguntan y que por lo tanto uno tiene que entender bien cómo funciona para prepararse bien. Bueno, espero haberles dado una información general de qué se trata esto y déjenme saber si tienen sus dudas y vamos a estar ahí para responderles. Que estén muy bien, nos vemos en el siguiente episodio.